Trabajaba en el turno de noche de mi supermercado local, El Ahorro, cuando aún abría las 24 horas. Durante esas horas, la tienda rara vez recibía más de 10 clientes, pero eso no significaba que pudiera sentarme a descansar. Siempre había algo que hacer. En mi caso, me asignaban organizar el almacén cuando no hubiera nadie a quien atender. El local era bastante grande, y aunque en noches normales podía haber otra persona, ya fuera reponiendo o limpiando, esa noche, era el único que trabajaba. Estaba en el pasillo de los cereales, concentrado en mi tarea, cuando un ruido abrupto me sobresaltó. Algo se había caído en el pasillo contiguo. Me quedé inmóvil un segundo, intentando recordar si había escuchado la puerta de la tienda abrirse. Era imposible que no lo hubiera notado. La puerta era ruidosa, un chirrido metálico que resonaba por todo el local. Sin embargo, el silencio reinaba antes de aquel golpe seco. Me estremecí. A mi izquierda, en el extremo del pasillo, distinguí una figura. Un hombre estaba allí, completamente quieto, mirándome. Su mirada, vacía y sin vida, me heló la sangre. ¿Necesita algo, señor?, le pregunté, con un hilo de voz. El hombre tardó en responder. Su rostro me resultaba extrañamente perturbador. No era feo, pero había algo en el que no encajaba. Su labio superior sobresalía demasiado, como un personaje grotesco de alguna caricatura deformada. No. ¿Podrías indicarme dónde están los huevos?, murmuró finalmente. Sentí un escalofrío recorrerme. Algo en su tono y en su mirada me hizo sentir incómodo. Intentando mantener la calma, me apresuré a terminar de organizar el pasillo de los cereales, con la piel erizada y los nervios a flor de piel. Cuando terminé, empujé el carrito hacia el almacén. Al doblar por la sección central, me lo encontré de nuevo. Estaba parado justo frente a mí, bloqueando el paso. Su presencia era opresiva. Aún más cerca, su rostro se veía más extraño, su expresión inmutable, como si algo en su estructura facial estuviera mal. Debo mencionar que este hombre debía rondar los 30 y tantos, mientras que yo apenas tenía 22 años. A pesar de su edad, parecía mucho más joven de lo que debería, pero no de una manera natural. Algo antinatural flotaba en el aire. Comenzó a hablar. Primero, con preguntas triviales. ¿Cómo me llamaba? ¿Cuántos años tenía? ¿Estudiaba? ¿Por qué trabajaba el turno de noche? Yo respondía con monosílabos, pero él seguía. Las preguntas empezaron a volverse más personales, más incómodas. Me preguntó si iba a fiestas, si tenía novia. Le respondí que no, y entonces, con una sonrisa que me puso los pelos de punta, me preguntó si alguna vez había tenido novio. Al decir esto, me puso la mano en el hombro. El pánico me invadió. Me alejé de él rápidamente, empujando el carrito como si fuera un escudo. Él seguía mis pasos, acercándose más y más. Mis manos temblaban. Le dije que no estaba interesado en lo que fuera que estaba insinuando. Apreté el paso hasta que finalmente logré entrar al almacén. Por suerte, no me siguió. En ese lugar, me sentí ligeramente más seguro, aunque sabía que no podía quedarme allí mucho tiempo. La política de la tienda era evitar que los empleados se escondieran para prevenir robos. Me dirigí rápidamente a la caja, esperando que él apareciera para pagar y largarse de una vez. Lo esperé por más de 20 minutos. Pero nunca apareció. Pensé que se había ido. Quizás se había robado los huevos o cualquier otra cosa, pero para ese momento, no me importaba. Solo quería que se hubiera ido. Entonces, sentí una necesidad apremiante de ir al baño. Fui al fondo de la tienda, al baño de empleados. Apenas me senté, escuché que la puerta del baño se abría. Mi corazón se detuvo. Sabía que nadie más trabajaba esa noche. No quise hacer ruido,
no quería que supiera dónde estaba. Reprimí el impulso de gritar, «No puedes estar aquí». Mantuve mis piernas levantadas para que no se vieran bajo la puerta del cubículo. Pasaron los segundos. Largos, interminables. Mi respiración se hizo cada vez más silenciosa, más tensa. El miedo me envolvía como una segunda piel. Entonces, lo vi. Un ojo. Un ojo mirándome a través de la pequeña rendija de la puerta del cubículo. Un grito salió de mi garganta antes de que pudiera controlarlo. Estaba atrapado. Lo sabía. No tenía a dónde correr. Solo tenía una oportunidad. Con manos temblorosas, saqué el cúter que llevaba en el bolsillo y lo deslicé por la rendija, apuntando directamente al ojo que me acechaba. Sentí cómo se apartaba de golpe. Ese fue mi momento. Abrí la puerta del cubículo con todas mis fuerzas, golpeando al hombre en la cara, y corrí. No me detuve. Salí del baño, crucé la tienda y me lancé a la calle. Desde allí, llamé a mi jefe 5 veces antes de que finalmente contestara. Cuando le conté lo que había pasado, su primera respuesta fue fría y mecánica, «Llama a la policía». Lo hice. Para cuando la policía llegó, el hombre ya no estaba. No había rastros de él. Revisaron las cámaras, pero no sirvieron de mucho. Después de aquello, solo trabajé 2 veces más en el turno de noche. Nunca volví a ver al hombre, pero el recuerdo de su ojo, acechándome en ese baño, nunca me abandonó. Trabajaba en el turno de noche de una gasolinera perdida al borde de una carretera rural. Desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, el mundo a mi alrededor moría. Apenas pasaban 2 o 3 coches en toda la noche, y rara vez alguien entraba a repostar o a sacar dinero. El silencio se volvía sofocante, casi tangible. Era un trabajo monótono, deprimente, pero acababa de terminar la universidad y necesitaba cada centavo para pagar mis préstamos estudiantiles. La única razón por la que seguía en ese agujero era porque mi jefe me pagaba $5 más por hora por hacer el turno de madrugada. Esa noche de diciembre, el frío había teñido de blanco los bordes de la carretera y la escarcha cubría el asfalto. Hacía lo de siempre, leía un periódico viejo, miraba mi móvil, intentando matar el tiempo. Entonces, vi cómo las luces de un coche rompían la oscuridad, desviándose de la carretera y entrando en el aparcamiento. Una camioneta roja. El vehículo se detuvo junto al surtidor, y un hombre salió, cerrando la puerta tras de sí con un golpe seco que resonó en la quietud. Volví la mirada al periódico, pretendiendo que no lo había visto, aunque algo en su presencia me incomodaba. Sentí que no estaba solo, pero la soledad de la carretera me envolvía. Lo ignoré, suponiendo que pagaría con tarjeta y se marcharía. Sin embargo, cuando volví a mirar, el hombre seguía allí. Parado. Mirando el surtidor de gasolina, sin moverse, como si estuviera congelado en el tiempo. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Algo estaba mal. Muy mal. El hombre, de más de 1,80 m, giró lentamente la cabeza hacia mí. Sentí su mirada clavarse en mi piel, aunque no podía distinguir su rostro. Estaba cubierto de sombras. Me obligué a fingir que no lo había visto, sumergiéndome de nuevo en el periódico, aunque mis manos temblaban. El silencio pesaba como una losa. Deseaba que pagara y se largara. Pero, cuando volví a levantar la vista, mi corazón se paralizó. Él ya no estaba junto al surtidor. Estaba mucho más cerca. Inquietantemente cerca de la puerta principal, inmóvil, con la misma postura antinatural. Parecía no haberse movido, como si hubiera aparecido ahí por arte de magia. Mis manos sudaban, y mi respiración se aceleró. Me acerqué a la puerta, mis piernas se sentían como plomo. Intenté ver su rostro a través del cristal, pero seguía siendo un abismo de oscuridad. No había rasgos,
no había expresión. Solo una presencia vacía y abrumadora. Sin pensarlo dos veces, cerré la puerta con llave y giré el cartel de «abierto» a «cerrado» con manos temblorosas. No me importaba si me metía en problemas con mi jefe. Algo en ese hombre era aterrador en formas que no podía explicar. Volví corriendo al mostrador y me agaché detrás, ocultándome como un niño pequeño. Mi corazón golpeaba en mi pecho con una fuerza aterradora, y traté de enviar mensajes a mis amigos, rogando que alguno estuviera despierto. Necesitaba contarle a alguien lo que estaba sucediendo, lo que estaba viendo. Pasaron 5 eternos minutos, tal vez más. Al final, me armé de valor para asomar la cabeza por encima del mostrador. El grito se ahogó en mi garganta. El hombre estaba justo fuera de la puerta de cristal, pegado a ella, inmóvil, observando. O, al menos, eso creía, porque su rostro seguía siendo un pozo negro de nada. Con manos temblorosas, cogí el teléfono del mostrador y llamé a la policía. La operadora no parecía muy convencida de que valiera la pena enviar a alguien por lo que le contaba. «¿Un hombre de pie afuera?», repitió. Pero conseguí que aceptara enviar una patrulla. Entonces, escuché los golpes. Primero uno. Luego otro. Golpes secos y fuertes, como si estuviera intentando destrozar la puerta. El vidrio temblaba con cada impacto, y el sonido reverberaba en la pequeña tienda, llenando el aire con una amenaza palpable. No era alguien llamando a la puerta para entrar, era alguien intentando tirarla abajo. Me encogí detrás del mostrador, cerrando los ojos, rogando que no lograra entrar. Los golpes se hicieron más fuertes, más insistentes. Y de repente, cesaron. Un motor rugió afuera. Esperé un segundo interminable antes de atreverme a mirar. La camioneta roja se alejaba lentamente, deslizándose en la oscuridad de la carretera. Pocos minutos después, las luces de un coche patrulla aparecieron en el aparcamiento, y un oficial estatal salió para hablar conmigo. Le conté lo de la camioneta, en qué dirección se había ido, pero cuando trató de preguntarme por una descripción del hombre, todo lo que pude decir fue, no vi su rostro. Solo vi oscuridad. La policía no pudo hacer mucho. No había cometido ningún crimen, después de todo. Pero esa sensación, ese vacío que emanaba, no era algo que pudieran registrar en un informe. Dejé ese trabajo unos meses después. Nunca más volví a trabajar de noche. Hace 2 años me pidieron cubrir un turno nocturno en el 7-Eleven. Era de 10 de la noche a 4 de la madrugada, un horario tranquilo en una zona rural, donde rara vez entraban más de una docena de personas en busca de cervezas o algo rápido. Esa noche, algo fue diferente. Un tipo joven, de 20 y tantos años, entró a la tienda. Al principio, no parecía fuera de lo normal, hasta que comenzó a hacer ruidos extraños, una especie de gritos fuertes y desarticulados. Asumí que tenía alguna discapacidad mental, lo cual me hizo empatizar de inmediato. Mi hermano también tiene una discapacidad, así que intenté manejar la situación con paciencia. Sin embargo, algo en su comportamiento me puso los pelos de punta. Se acercó lentamente al mostrador, pero no trajo nada consigo. Mantenía la cabeza fija en mi dirección, pero sus ojos estaban clavados en el techo. Sentí una incomodidad que crecía con cada segundo que pasaba. Intenté hablarle, preguntarle si necesitaba ayuda o si había alguien con él. Nada. Solo seguía emitiendo esos ruidos inhumanos, mientras yo miraba constantemente hacia el exterior, esperando ver a alguien más en el estacionamiento. Pero no había nadie. Ni un solo coche. Estaba solo. El silencio entre sus ruidos se hacía insoportable. Le ofrecí una bolsa de patatas fritas, esperando que se la llevara y se fuera. Sin decir palabra, solo se quedó allí, inmóvil, mirando al techo.
Sentía la piel erizarse mientras buscaba desesperadamente algún número de emergencia para ayudarlo, pero antes de que pudiera hacer algo, se dio la vuelta y salió de la tienda tan repentinamente como había entrado. El alivio que sentí fue breve. A pesar de que me había ido, había algo en la manera en que se comportó que me dejó intranquilo. Esa sensación no tardó en empeorar. Una hora más tarde, el teléfono del mostrador sonó, rompiendo el silencio de la tienda. Descolgué, y al otro lado, escuché los mismos gritos. Los mismos ruidos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo había conseguido el número? ¿Estaba ahí afuera, observándome? Colgué de inmediato, sintiendo como la paranoia empezaba a apoderarse de mí. Miraba constantemente por los cristales, esperando verlo en cualquier momento. A las 4 en punto llegó mi relevo, y me fui directo a casa, agradecido de que ya no fuera mi problema. Pero el terror no había terminado. Minutos después de entrar en mi casa, mi teléfono sonó. Era casi las 4:30 de la madrugada. ¿Quién llamaría a esa hora? Un escalofrío me recorrió el cuerpo al contestar y escuchar esos mismos ruidos, los gritos de aquel hombre. Se me formó un nudo en el estómago y la desesperación me envolvió mientras colgaba con la mano temblorosa. Esa noche no dormí. Cerré todas las persianas, pero no importaba. Sentía su presencia, acechando desde alguna parte. Juro que escuché ruidos provenientes de las paredes, del techo, de todas partes. Pasaron las semanas, y aunque al principio no podía dejar de pensar en el incidente, eventualmente lo relegué al fondo de mi mente. Pero un día, todo volvió. Bajé al sótano, algo que no había hecho en mucho tiempo. La puerta rechinó al abrirse, y al descender, encontré papeles esparcidos por el suelo, algo que no recordaba haber dejado allí. Pero lo más escalofriante me esperaba al abrir el pequeño armario del sótano. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones, hechas con rotulador permanente. 7-Eleven, escrito repetidamente, junto con la dirección exacta de la tienda en la que trabajaba. Y justo al lado, la dirección de mi propia casa. Mi cuerpo se paralizó. Mis manos temblaban cuando vi lo que había más allá de las palabras, cuchillos de cocina y una navaja grande, cuidadosamente dispuestos en el suelo del armario. El hombre había estado viviendo allí, en mi casa. En mi sótano. Dios sabe por cuánto tiempo. No tengo idea de por qué se fue, o que cambió su decisión. Pero desde ese día, nunca lo he vuelto a ver. Ni a oír. Solo sé una cosa, esa persona no estaba simplemente enferma. Era peligrosamente impredecible. Y estuve mucho más cerca de él de lo que jamás imaginé. Llevo 9 años trabajando en la unidad canina y he pasado muchas noches haciendo turnos. He visto cosas extrañas, pero nada comparable a lo que viví aquella noche. Trabajaba con mi perra Sammy, una pastora alemana de 2 años. Aún era joven y novata, igual que yo en aquel entonces. Estaba conduciendo por una carretera aislada, flanqueada por cultivos que se extendían hasta el horizonte, cuando vi una camioneta blanca estacionada a un lado, escondida entre las hileras de maíz. Era una visión inquietante. Ambas puertas estaban abiertas, como si hubieran huido en plena prisa. Encendí las luces y esperé una reacción, pero nadie salió. El silencio era abrumador. Me estacioné, escaneé rápidamente el área. No había señales de vida. Sentí un nudo en el estómago, pero me llevé a Sammy conmigo. Era una misión más, pensé. Teníamos que encontrar al conductor. Cuando llegamos al maletero de la camioneta, Sammy empezó a volverse loca. Tiraba con tal fuerza que apenas podía sujetarla. Algo estaba terriblemente mal. Abrí el maletero con cuidado, y una oleada de aire fétido me golpeó como un muro. El olor era indescriptible, una mezcla de putrefacción y algo peor, algo que mi mente se negaba a procesar.
Sentí que mis piernas se debilitaban al ver lo que había dentro, 7 bolsas negras para cadáveres, y de cada una sobresalían pares de pies pálidos, fríos, muertos. Mi corazón se aceleró. Pedí refuerzos por la radio, pero mi voz apenas sonaba. No había acabado de hablar cuando escuché un crujido de ramas detrás de mí. Sammy se descontroló. Solté su correa y salió disparada hacia los cultivos. Saqué mi pistola, mis manos temblando, y seguí sus ladridos, adentrándome en el oscuro mar de maíz. Cada hoja me rozaba la piel, y sentía como si algo invisible me vigilara, listo para atacarme. A cada paso, el miedo me consumía más. De repente, los ladridos de Sammy se detuvieron, y el silencio se volvió ensordecedor. El miedo me paralizó. Pero lo peor estaba por venir, los sonidos a mi alrededor no cesaban. Había movimiento, en todas direcciones. Era como si estuviera rodeado. El terror se apoderó de cada fibra de mi ser, y en ese instante supe que mi vida pendía de un hilo. Y entonces, de la nada, unos brazos fríos se cerraron alrededor de mi garganta. El aire se escapaba de mis pulmones. Intenté luchar, pero era inútil. Mi visión se nublaba mientras la presión aumentaba. Iba a morir allí, entre esos cultivos, sin que nadie supiera qué me había pasado. Pero en el último segundo, un ladrido feroz resonó en la oscuridad, seguido de un grito desgarrador. El hombre me soltó, y me desplomé, jadeando por aire. En un acto de puro instinto, me di la vuelta, levanté la pistola y disparé. El eco del disparo resonó en la noche. El hombre cayó muerto. Atrapé a Sammy por la correa, mis manos aún temblando, y corrí hacia el coche como si el mismo demonio me persiguiera. Sentía como algo o alguien nos seguía desde los cultivos, moviéndose rápido, casi en silencio. Pero no me detuve. No miré atrás. Solo corrí. Mis piernas apenas me sostenían cuando llegué al coche, pero no me importó. Pisé el acelerador y conduje sin parar unos 400 metros. No tuve el valor de mirar por el retrovisor. No quise saber quién o qué nos seguía. Sabía que lo único que importaba era escapar con vida. Los refuerzos llegaron poco después, pero cuando volvimos, la camioneta ya no estaba. No había rastro de las bolsas, ni de las huellas, ni de nada. Como si todo hubiera sido un mal sueño. Ni siquiera había anotado la matrícula. ¿Cómo pude olvidarlo? Ese incidente me persiguió durante meses. Había jurado proteger a las personas, y esa noche fallé. Una camioneta llena de asesinos desapareció en la noche, y yo me quedé con la amarga sensación de haber actuado como un cobarde. Salvé mi vida y la de Sammy, pero a veces me pregunto a qué costo. Aún hoy, el recuerdo de esos pies sobresaliendo de las bolsas me atormenta.